Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Radioactiva. Para ustedes tengo una información muy interesante. No vayan a creer que estoy cambiando los temas de mi canal con relación a mi denuncia contra la Watchtower, pero me dio muchísimo interés lo que pasó en el concierto de Daddy Yankee de hace algunos días atrás. Más que nada lo que se publicó en el comercio con relación a los sucesos desagradables que se dieron durante el concierto. No durante el concierto, sino fuera, antes, a la hora de la entrada, donde fue el caos total, ¿no? Es más, los organizadores se lavan las manos y dicen, no, de la puerta para adentro del estadio todo ha estado muy chévere, muy bien. El tema ha sido afuera, ¿no? Claro, como es de esperarse, el cúmulo de gente que quiere ver a este artista, la reventa de boletos y también la falsificación de los mismos, han creado pues una muy mala vibra, una muy mala onda entre la gente y se formó el tumulto, empujones, terrible, ¿no? Además de esto, se menciona que ha sido un concierto polémico. Y es lo que a continuación vamos a ver, las imágenes polémicas que se dieron al inicio del concierto de este reggaetonero famoso y que llamó muchísimo mi atención por las cosas que después, en una reacción, el Dr. File, que es también chileno, dio declaraciones en su canal sobre ciertas imágenes que Daddy Yankee dio en su concierto. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la cabeza de una cabra ensangrentada, el rostro manchado con sangre, ojos rojos, dando como que hizo un cornazo a la pantalla, ¿no? Ya sé que ustedes pensaron que esto es algo un tema farandulero, pero quiero que escuchen con muchísima atención lo que el Dr. File dice a donde continuación. aparecía Michael Jackson denunciando esta situación en la música y cómo la música se utiliza para fines que son de segundas y terceras lecturas. Pues bien, frente a la denuncia surgen muchos fanáticos de Daddy Yankee y generan la controversia, la polémica, porque dicen que en realidad es una cabeza de pescado ir más allá y hablar de estas cosas de rituales satánicos en un concierto, porque en realidad cabra en inglés se traduce como goat, G-O-A-T, y que en realidad God significa great of all times, el más grande de todos los tiempos, y que Daddy Yankee en realidad así lo presentó en su carátula, la séptima carátula de su séptimo álbum y último aparentemente, que lo tituló Legendary, y aparece y está en la carátula, y que significa o simboliza que él sería el más grande de todos los reggaetoneros de la historia, porque la cabra significa eso. Y ahí uno se tiene que ir sumergiendo en los simbolismos, naturalmente en las preguntas y finalmente en la demonología que es necesario abordar en estos tiempos del final y del comienzo, como ustedes saben. Pues bien, sucede que si es una cabra, la pregunta viene, bueno, ¿por qué le puso ojos rojos
¿Por qué le puso, si es una simple cabra que simboliza el más grande de todos los tiempos, por qué le puso manchas de sangre? ¿Y por qué finalmente la cabra o el macho cabrío le escupe a la gente simbólicamente? ¿No será en vez de una cabra el macho cabrío, esto que estamos viendo, que es el macho de la cabra? Y otra pregunta, ¿quién será realmente el más grande de todos los tiempos, según los antecedentes polémicos que uno tiene que al menos abordar en este episodio? ¿Será? Bien, entonces como mencionó el Dr. File, God, que significa cabra en inglés, es más que solamente el nombre del animal, es un acrónimo. Un acrónimo que se usa en el ámbito deportivo y que significa Greatest of All Time. Greatest of All Time. Ahora, ¿qué es un acrónimo? Es el tomar consonantes o vocales y formar siglas que por separado tengan un significado en particular, ¿no? Tengan una denominación. Aquí algunas imágenes del uso de GOAT en algunas marcas de ropa deportiva o también para designar a ciertas personalidades del mundo deportivo. Ahí tenemos a Messi, identificado con la cabra, ¿eh? A CR7 y Messi, y abajo miren, dos cabras enfrentadas. Y acá también deportistas de talla mundial, también denominados con esta sigla, God. Ay, caray, y este men, ¿sabían que él también le han puesto le han puesto las siglas de God? Claro que sí. Ah, claro, pero en inglés no. No lo hicieron en inglés, porque en inglés tiene otro significado. Ahí no dice el hombre más grande de todos los tiempos. No lo dice. Su traducción es otra. ¿Ven? Tiene otro significado, ¿ven? El hombre más grande que haya vivido. Pero en castellano, la traducción de este libro, el hombre más grande de todos los tiempos, tiene mucho que ver con el término, con la sigla GOAT. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Por eso les digo, y esto es algo que me llamó poderosamente la atención cuando escuché al Dr. File explicar este acrónimo, GOAT, cabra, y por eso busqué información para poder compartírselas. No sé si ustedes en algún otro canal hayan visto este tema. A mí en verdad me sorprendió bastante. La Watchtower ve de una u otra forma meterle al testigo de Jehová, como quien dice, por debajito, ¿no? Muy simuladamente, estos mensajes, imágenes subliminales. Ahora tenemos a el hombre más grande de todos los tiempos, pero ¿quién? ¿Jesús o la cabra? Que para, por supuesto, los que quieran entender, en el tema del ocultismo significa Satanás el diablo. Bueno, mis amores, no se preocupen porque yo puedo también hacer una tareita para ayudarles. El Diccionario Enciclopédico de Biblia y Teología, en su
Significado para las palabras cuerno. También significa bocina, poder, trompeta. Miren lo que dice. Génesis 22:23. Vino un carnero trabado por sus cuernos. Cuando vean la palabra C, significa cuernos. Siempre que vean la palabra C es cuernos, ¿ya? Llevará 7 bocinas de cuernos de carnero. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice: llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a... Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 50, dice: y se fue y se asió de los cuernos del altar. Daniel, capítulo 7, versículo 7, dice: bestia era muy diferente y tenía 10 cuernos. ¿Qué significan los cuernos? Me va a tomar tiempo leer todos estos textos, pero ¿qué significan los cuernos? Cuerno, hebreo, keren. Cuerno de macho, cabrío, de carnero o de cualquier animal. Aram, keren, cuerno. Cuerno de carnero o de cabeza. Hebreo, shofar. Cuerno de carnero. En griego, keras. En griego, keras. Como Palestina era un país ganadero desde el comienzo de su historia, los israelitas usaron los cuernos de sus animales de diversos modos. Uno como instrumento para transmitir señales. Acuérdense de los cuernos. El término hebreo es generalmente shofar, a menudo traducido como trompeta, pero en 4 pasajes, como de 1 Crónicas 15:28, 2 Crónicas 15:14, Salmos 98:6, se lo traduce por bocina para distinguirlo de las trompetas de metal. En Daniel, capítulo 5, capítulo 3, versículos 5, 7, 10 y 15, se tradujo el término arameo como bocina. El segundo significado también es como recipientes para el aceite que se usaba en el ungimiento. Tercero, como salientes o proyecciones en los altares, con la forma de cuernos. Recuerden, ¿no? También parte de los accesorios del santuario, del santuario era que el altar tenía cuernos. Dos cuernos judíos arriba y cuerno judío del siglo XVII después de Cristo. Abajo, cuerno grabado perteneciente a la Gran Sinagoga de Londres. Estas deben ser ilustraciones, no las tengo aquí. En sentido figurado, el cuerno, en sentido figurado, el cuerno era el símbolo de la arrogancia y la insolencia. Según Salmo capítulo 75, versículos 4 al 5, la primera parte del versículo 5 dice literalmente: no levantéis vuestro cuerno de nuestra fuerza o poder político, porque los cuernos de un animal eran símbolo de su fuerza. Literalmente, cuerno de David. Literalmente, el cuerno de Moab. En el simbolismo profético, los cuernos representan reyes, reinos u otros poderes. El cuerno pequeño, símbolo en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8,
de un gran enemigo del pueblo escogido de Dios para los hebreos, una nación muy pastoril, familiarizada con la forma en que los animales domésticos, como los carneros y los toros, usaban su cornamenta. Mira, muy interesante, a ver cómo dice. Para los hebreos, una nación muy pastoril, familiarizada con la forma en que los animales domésticos, como los carneros y los toros, usaban su cornamenta en defensa propia y en el ataque. Los cuernos naturalmente llegaron a representar poder. Los textos que describen el cuerno pequeño y sus actividades son en los capítulos, ese es en Daniel, capítulo 7, versículo del 8 y versículos del 20 al 26, y el capítulo 8, versículos del 9 al 14. Y el versículo 23 y 25. Pasajes paralelos que por su contexto evidentemente describen en lenguaje literal el mismo poder y los mismos hechos. Capítulo 9, versículo 26-27. Capítulo 11, versículo 29 al 45. Y capítulo 12, versículo del 1 al 6. Y también el versículo 11. Las características y obras que se le atribuyen en los capítulos 7 y 8 llevan a la conclusión de que las dos visiones describen al mismo poder en diferentes aspectos de su actividad. Desde un punto de vista ligeramente diferente, en cada caso el cuerno es pequeño cuando se lo ve por primera vez en el escenario profético. Capítulo 7, capítulo 8 y el 9. Pero con el tiempo crece hasta hacerse muy grande. Capítulo 7, versículo 20 y capítulo 8, versículo 9. En el capítulo 7 surge entre y los 10 cuernos de la bestia terrible, y tras ello desplazándose a 3 de los 10 al levantarse, mientras que el cuerno pequeño del capítulo 8 aparece después de los 4 cuernos notables que quebrantaron al gran cuerno del carnero hacia el fin del dominio ejercido por ellos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Del cuerno pequeño del capítulo 7 se dice que tiene ojos como los de hombre. Del cuerno pequeño del capítulo 8 que tiene sagacidad en relación con su obra. La interpretación del cuerno pequeño del capítulo 7 implica claramente que representa a un rey, mientras que del cuerno del capítulo 8 se dice textualmente que es un rey. El cuerno del capítulo 7 hace guerra contra los santos, los vence y los quebranta. El del capítulo 8 echa por tierra parte del ejército, es decir, el pueblo de los santos. Los pisotea con su boca que habla grandes cosas. El cuerno del capítulo 7 hablará palabras contra el Altísimo e intentará o pensará en cambiar los tiempos y la ley ordenados por el Altísimo. Versículos 20 al 25. El cuerno del capítulo 7 se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Versículo 11. Y a quien se le describe como el príncipe de los príncipes, evidentemente nuestro Señor, y echó por tierra la verdad. Versículo 12 se dice que el periodo durante el cual el cuerno pequeño oprime a los santos del Santísimo es tiempo y tiempos y medio tiempos. Tiempos y la mitad de un tiempo. El cuerno pequeño del capítulo 8 quita el continuo sacrificio y echa por tierra el lugar de su santuario. Pero después de un periodo llamado 2300 tardes y mañanas,
el santuario es purificado y reivindicado. En el capítulo 7, la venida del anciano de días al juicio priva al cuerno pequeño de su poder y otorga el reino a los santos del Altísimo. En el capítulo 8, al fin del periodo indicado de tiempo, el santuario es purificado de la prevaricación asoladora que el cuerno pequeño había establecido en él. El mismo poder destruye Jerusalén y el templo, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda, asolando el santuario. En el capítulo 11, versículo 30 y 31, el mismo poder entra en la tierra gloriosa, Palestina. Se levanta contra el príncipe del pacto. Versículo 22, contamina el santuario y quita el continuo sacrificio, pone la abominación desoladora y conspira para eliminar la adoración del verdadero Dios. Todo durante tiempos y la mitad de un tiempo. Los judíos del siglo I a.C. y del siglo I después de Cristo aplicaron la profecía del cuerno pequeño a Antíoco Epifanes, que en el 168 a.C. y por el periodo de unos 3 años sustituyó el sacrificio diario en el templo con un altar idólatra, y quien por unos 3 años y medio oprimió cruelmente al pueblo judío y procuró eliminar todo vestigio de religión judía. Qué interesante. Es por eso que se dice que todo lo escrito profético fue posterior, no antes. Mire, qué interesante dato histórico. Durante ese tiempo, las escrituras judías fueron proscriptas y destruidas, y se prohibieron los ritos del judaísmo. Durante el siglo I después de Cristo, algunos intérpretes judíos comenzaron a aplicar las profecías a los romanos. Nuestro Señor aplicó la profecía paralela de Daniel, capítulo 11, versículo 31 y 12, versículo 11, a los romanos. Véase Mateo, capítulo 24, versículo 15, capítulo 24, versículo del 15 al 20. Claro, la profecía de los últimos días, ¿no? Lucas, capítulo 21, versículo del 20 al 24. Todo tiene que ver con los últimos días, la que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando estos destruyeron Jerusalén y el templo y asolaron la nación judía. Algunos intérpretes protestantes han adoptado la antigua interpretación judía, como han aplicado la profecía del cuerno pequeño, primero a los eventos del 70 después de Cristo y luego a la de Roma papal de los siglos pasados, cuando no toleraba la disensión y los disidentes y persiguió a los que no aceptaban su autoridad. Bueno, en síntesis, los cuernos siempre representaron, como ya menciona, esta información que voy a dejar en la cajita de descripción para que ustedes mismos lo puedan buscar, eso y más. Como ya hemos visto, tiene que ver con el poder. El poder. Debido a que, como ya sabemos, los judíos, al ser un pueblo pastoril, eran cabreros y veían permanentemente todo el tiempo como sus animales domésticos, carneros y machos cabríos, usaban sus cuernos para meterse grandes broncas a cornazo limpio. Este macho de 6 años está por fin listo para competir. Su contrincante es un ejemplar más grande y más fuerte de 8 años.
El aspirante ha de ser el que lance el guante. Con patadas al cuerpo y lametones tantea a su rival. El carnero mayor parece alejarse en señal de sumisión. Pero su gesto se conoce como posición de estiramiento y significa: si quieres vértelas conmigo, atrévete. La fuerza del impacto, producida a 35 kilómetros por hora, podría matar a un humano instantáneamente. Pero sus cerebros están protegidos por 2 capas de cráneo. La contienda se prolonga durante horas, en las que cada carnero embiste a sus rivales docenas de veces. Al finalizar el día, el joven aspirante claudica. Pero el año que viene tendrá otra oportunidad. Encontré en Wikipedia, como pueden ver, el significado del macho cabrío para lo que tenía que ver con las comunidades que no eran, por supuesto, cristianas ni judías, la griega en particular. Macho cabrío en griego, según el idioma de los griegos, no sé cómo se lee esto honestamente, pero en nuestro castellano se traduce como tragedia, o según el momento y lugar, quimera. Tuvo culto en la comunidad rural griega de Arcadia como símbolo de la fertilidad. Es un gran mamífero, rumiante, caprino, macho de las cabras. Se caracteriza por sus cuernos en forma más o menos de lira. En algunos los cuernos se curvan hacia atrás, por su duro pelaje y por tener una barba estrecha en la mandíbula inferior. Según los distintos lugares, se le conoce también como chivo, buco, cabro, bode, etc. Ahora, el macho cabrío como simbolismo, miren. Aquí es donde vamos a darnos cuenta el porqué de la relación de la cabra o del macho cabrío con Satanás. ¿Cómo empieza? Con el tiempo, el antiguo culto arcadiano derivó en el dios Pan, representado con cuernos y patas cabrías, y en la cultura cristiana medieval se asoció a Satanás, sobre todo cuando se le involucraba en ritos satánicos y con aquelarres, palabra que proviene de aker, macho cabrío en euskera, que es el idioma de los vascos. Se asocia además dentro del satanismo, por razón de que Jesús es conocido como el buen pastor y su rebaño le reconoce y le sigue. Sin embargo, el macho cabrío es rebelde en contra de seguir al pastor. O sea que todas las concepciones, las ideas preconcebidas que tenemos sobre Satanás el diablo, pues las venimos heredando de la cristiandad. Cuando en la Edad Media se asociaba a la cabra con Satanás el diablo. Porque antiguamente los primeros cristianos, ni mucho menos Cristo, si existió, por supuesto, identificaba a Satanás con cuernos, pezuñas, tridente, color rojo, etc, etc, etc. Esta es una pintura de Goya.
Bien, pues ya conocemos algo más sobre este tema. Y si no, atrévanse a investigarlo más también, mucho más que yo. Todos tenemos la oportunidad de internarnos en lo que la secta llamaría las cosas profundas del diablo. Sin miedo, por supuesto, amigos. Tenemos derecho y libertad de investigar. Ahora nos vamos con la mano cornuda, esta mudra tan conocida en el mundo del heavy metal. En realidad, en todo lo que es el mundo de la música, se está usando muy seguido, tanto deportistas como líderes políticos utilizan esta forma de poner las manos. Sin embargo, el rockero, cantante de Black Sabbath, aquí lo tenemos a él, James Dio, indicó de que eso se lo había enseñado a su abuela. Acá dice, mi abuela solía hacerla, nació en Italia y no hablaba mucho inglés. Ella tenía supersticiones y lo utilizaba para apartar el mal de ojo, las maldades. A este símbolo en su idioma, en italiano, se le dice malocchio o en nuestro castellano mal de ojo. ¿Mm? Y en realidad no representa pues al diablo, sino simplemente es un mudra, como una especie de amuleto para espantar las maldades, los malos espíritus. Satanás, el diablo, en realidad, como se le conoce, según lo que la cristiandad ha enseñado, pues tiene otra connotación, otro origen. Valgan verdades, todo lo que sabemos sobre la naturaleza del enemigo de Dios lo hemos aprendido de la cristiandad desde que somos muy pequeños. Sin embargo, la cristiandad se deja llevar por todo la cosmovisión astroteológica de pueblos paganos, como ellos mismos le llaman, para dar nombre, naturaleza e incluso aspecto de lo que llamamos el diablo. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Yo espero que este pequeño aporte les sirva de algo. Sigan investigando, sigan indagando. Ya estamos fuera de la secta y podemos seguir adentrándonos a más conocimiento. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, no olvides poner tu like. Si deseas suscribirte también. Lo más importante es que compartas esta información para que otros se enteren, como Watchtower. También con el librito de la historia de Jesús, ¿no? El hombre más grande de todos los tiempos, también nos ha metido a la figura de Satanás, el diablo, God, según lo que cree la cristiandad, ¿no? Según las ideas de la cristiandad. Que tengan muy buenas tardes.